La tensión entre Estados Unidos con Rusia y China parece no tener fin, sobre todo si tomamos en cuenta que ahora el país norteamericano acusa a Moscú y Pekín de usar la crisis sanitaria actual para iniciar una supuesta guerra informativa contra Occidente. Algo que no se entiende muy bien si tomamos en cuenta las recientes declaraciones de Xi Jinping y la disposición del Kremlin por incluso reunirse con Biden. Para muchos, estas nuevas acusaciones son una suerte de cortina de humo o algo que inevitablemente se dirige a la Casa Blanca, la realidad que nos deja los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. Antes de ver el marcado distanciamiento de estas potencias en épocas de COVID y la dura realidad norteamericana en este lapso de los 100 días, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Scott Berrier, acusó a Rusia y China de estar utilizando la pandemia del virus actual para llevar adelante una guerra informativa contra los gobiernos occidentales. También están utilizando el contexto del COVID-19 para llevar adelante una guerra informativa con el fin de socavar a los gobiernos occidentales, atacar a las coaliciones y obtener resultados económicos y políticos a su favor, dijo Berrier durante la audiencia del Comité de Servicios Armados en el Senado. Estados Unidos cree que el próximo año Rusia buscará apoyarse en la extensión del nuevo Tratado START para desarrollar la cooperación bilateral, incluyendo conversaciones sobre estabilidad estratégica, según dijo un alto funcionario de la inteligencia estadounidense. El año que viene, Rusia podría buscar apoyarse en la extensión del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, para una nueva cooperación en asuntos puntuales que coincidan con sus intereses, como diálogos sobre estabilidad estratégica, dijo Berrier. A pesar de estas declaraciones, la postura del gigante asiático, por ejemplo, parece ser diferente, o al menos es lo que expresa ante la opinión pública. Y es que China hace todo lo posible para desarrollar sus relaciones con Estados Unidos, sin conflictos ni confrontaciones, según declaró el portavoz de la Cancillería rusa, Wang Wenbin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su mensaje al Congreso, difundido por la Casa Blanca, comentó que informó al presidente de China, Xi Jinping, que aplaude la competencia y no busca conflicto, pero defenderá los intereses estadounidenses. Igualmente, prometió al líder chino la presencia militar de Estados Unidos en la región Indo-Pacífica, similar a la de la OTAN en Europa. China siempre ha optado y optará por el avance pacífico y hace su aporte a la edificación de la paz internacional y al desarrollo global. China se esfuerza todo lo posible para desarrollar las relaciones sin conflictos ni confrontación, en pie del respeto y el beneficio mutuos, dijo Wang Wenbin al comentar las palabras de Biden. El diplomático, al mismo tiempo, subrayó que China también defenderá decididamente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Por otro lado, pero igual de relevante, es la postura que nos deja la administración de Vladimir Putin sobre esta postura acusadora de Estados Unidos. Pero es que su pronunciamiento tampoco es de buscar las tensiones. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con su par estadounidense Joe Biden sin condiciones, según aseguró en rueda de prensa el representante adjunto de Moscú ante las Naciones Unidas, Dmitry Polamsky. El problema fue creado por Estados Unidos. Depende de Estados Unidos aclarar este enredo, afirmó el diplomático cuando fue consultado por el estado de las relaciones bilaterales, y añadió: si ellos, los estadounidenses, quieren relaciones normales, está bien, esperamos eso, no hay problema, allí estaremos. El presidente Putin está dispuesto a reunirse, que digan cuándo y dónde, no hay problema de nuestra parte, le aseguro, y sin precondiciones. El 13 de abril, Biden mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual reiteró su disposición a construir relaciones estables y predecibles con Moscú, y propuso mantener una reunión personal en un tercer país. En realidad, este confuso panorama de argumentos diferentes a estas realidades se da en un contexto que para muchos podría explicar el porqué de estas declaraciones y la búsqueda de titulares. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cruza precisamente hoy, 29 de abril, la marca de los 100 días en el cargo. Esta marca es un estándar tradicional utilizado para juzgar a los presidentes.
la asunción de Joe Biden el 20 de enero pasado como el presidente número 46 de Estados Unidos generó expectativas en América Latina, donde gobiernos y analistas aguardaban que la llegada del líder demócrata en lugar del republicano Donald Trump implicara un cambio, pero no fue así. Las expectativas cuando se dieron las elecciones en Estados Unidos nos llevaron a desubicarnos, en el sentido de creer que Biden podía ser un gobierno más esperanzador para América Latina. Pero en estos 100 días, realmente nos hemos dado cuenta de que el esquema propuesto por América Latina es casi inmodificable o muy poco modificable, señaló el diplomático y consultor político colombiano Alonso Ojeda. Y es que llamar al presidente de Rusia Vladimir Putin asesino y amenazarle con que pagará por haber interferido en las elecciones de Estados Unidos del 2016 y 2020, bombardear Siria e instigar al bombardeo de las regiones del Donbass en el este de Ucrania son solo algunas de las perlas de los primeros 100 días de Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Muchos creían que si Biden resultaba electo, el mundo prácticamente se convertiría en un lugar donde todas las fantasías se hacen realidad, en un sueño americano distinto al que soñaba su predecesor Donald Trump, donde todo, en todo el mundo sería paz y armonía, y todos serían felices para siempre. La realidad terminó diciendo otra cosa, empezando porque todo el tiempo ha sobrevolado la sensación en gran parte del electorado estadounidense de que Biden ganó a las elecciones cometiendo un fraude. Y, para continuar, porque cuando hacía un mes que había asumido la presidencia, ordenó un ataque contra Siria, país al que prometió enviar más tropas, y donde mantiene secuestrados pozos petroleros de donde están robando el petróleo, según dicen varios analistas, y al que también amenaza con que si osa recuperar esos pozos petroleros y la parte del territorio que mantiene ocupada, lo van a pagar. Solo bastaría imaginar lo contrario para saber qué haría Estados Unidos en esa situación, que un ejército extranjero se meta en su territorio y comience a robarle sus recursos naturales. Esto nunca se ha visto. Para continuar, a los incautos socios europeos, ilusionados con la llegada, les lanzó un jarro de agua fría y les dio un baño de realidad. Los aranceles comerciales que les había impuesto Trump, a cuenta del subsidio ilegal de algunos países de la Unión Europea al Airbus, permanecerían inalterables. Primer golpe, más allá de que luego se diera una tregua de unos meses. Es difícil empezar por un desastre y acabar por otro, expresa el analista internacional Eduardo Luque al intentar calificar estos primeros 100 días de la gestión de Biden. Realmente, los primeros 100 días de Biden se están demostrando en una acumulación de desastres, de falta de criterio, de falta de ideas, de falta de proyección política a todos los niveles, a nivel interno y a nivel externo todavía más, subraya el analista. Con esta realidad que golpea las aspiraciones de Estados Unidos, y más específicamente las de la administración Biden, la búsqueda de confrontación con Rusia y China parece una salida para intentar salir airosos de esta crítica. Con esto en mente, ¿qué opinas tú? ¿Estas acusaciones contra China y Rusia tienen una base de certeza o son solo otro cálculo político, como los que ya son un clásico en nuestra geopolítica actual? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.